Bien, vamos a hacer el ejercicio, el último ejercicio del TP1 de fenómenos térmicos. Recuerden que acá en Solar Clases Particulares, si ustedes buscan, incluso acá en el YouTube, hay otra lista de reproducción donde pueden encontrar resueltos los otros TPs de acústica. Y hay muchos ejercicios de la guía de acústica que les sirven para los parciales que ya están resueltos. Lo mismo vamos a hacer con fenómenos térmicos y también con las clases virtuales que las pueden solicitar al WhatsApp que aparece en la descripción. Bueno, lo que hay que hacer acá es determinar la cantidad de calor que se debe suministrar a una masa de 10 litros de agua para pasar desde menos 10 hasta 110 grados centígrados. Y nos dan un montón de datos. Acá lo importante es que, bueno, uno tiene la tendencia de calcular el calor con esta fórmula, que es la misma fórmula que ya usamos antes para calentar el aire, masa por calor específico por cambio de temperatura, pero recordemos que esta fórmula la podemos usar solamente si estas dos temperaturas del cambio están en el mismo estado, o sea, sólido, líquido y gaseoso. Yo puedo pasar, por ejemplo, desde 30 a 70 grados usando esta fórmula, porque tanto 30 como 70 pertenecen al estado líquido en el caso del agua. Y otra fórmula muy diferente que es masa por calor latente, que es un calor que uno gasta para cambiar el estado de la materia, pero que no cambia la temperatura. Esta puntualmente es exactamente para cambiar el estado. Por lo tanto, si yo quiero pasar de menos 10, que está sólido, recordemos que acá el agua, todo esto está sólido por abajo de 0 a 100 está líquido, y de 100 para arriba está en estado gaseoso o vapor. Bueno, entonces para ir de menos 10 a 110 yo no puedo ir con una única fórmula porque no están en el mismo estado. Lo que puedo hacer es acercarme lo máximo posible, por lo tanto yo puse bien grandote como si fueran dos paredes, eso es lo que yo les recomiendo que hagan ustedes, la de 0 y la de 100, que es donde está el cambio de estado. Por lo tanto yo puedo desde el sólido, desde menos 10, llegar hasta 0 nada más. Y eso lo puedo hacer con la fórmula número 1, con el cambio de temperatura. Ahora el cambio de temperatura ahí sería solamente 10 grados, desde menos 10 a 0. Luego, una vez que estoy en 0, voy a tener 0 sólido, voy a necesitar pasar de 0 sólido hacia 0 líquido. No cambio la temperatura, eso lo voy a hacer con la fórmula azul. Sería otra vez la fórmula de cambio de estado. En la tercera etapa lo que tengo que hacer es que tengo ya agua a 0 grados, o sea, agua líquida a 0 grados. Lo vamos a llevar a 100, porque no puedo más que 100. Con la tercera etapa, llevar de 0 a 100, nuevamente con la fórmula número 1. Acá tenemos la fórmula número 1, la fórmula 2, la fórmula número 1 de nuevo. Ahora que tengo agua líquida a 100, tengo que llevarla a agua sólida. Perdón, me confundí. Agua líquida a 100 a agua gaseosa a 100. Eso lo vamos a hacer con la número 2, para cambiar estado nuevamente. Y una vez que tengo gaseoso a 100, lo llevo a 110. De manera tal que acá hay que hacer en 5 etapas. Esto no siempre va a ser en 5 etapas. En este caso sí, porque estoy pasando desde sólido hasta gaseoso y cambiando las temperaturas. Entonces hago fórmula 1, 2, 1, 2, 1. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Así, vamos a hacerlo en cuotas. Bien. Ahí lo tenemos. Primer pasaje, de menos 10 hacia 0, que es lo que puedo llegar en estado sólido. De menos 10 hacia 0 lo hago con esa fórmula, masa por calor específico por cambio de temperatura. ¿Cuánto vale la masa? Vale 10. Calor específico, esto yo no voy a poner unidades acá para hacer más corto el videito. El calor específico del hielo es 0,5 y el cambio de temperatura, que sería 0 menos menos 10, me da 10 positivo y ahí puedo calcular el primer calor. El segundo sería, la masa sigue siendo 10, porque son 10 litros, que es lo mismo que 10 kilos para el caso del agua, por el calor latente de fusión, que vale 80. Estos datos los tienen todos. La masa sigue valiendo 10, pero en la tercera etapa el cambio de temperatura sería de 0 a 100. El calor específico que necesito usar ya no es el del hielo, sino el del agua, que vale 1, el del agua líquida. Y el cambio de temperatura para esta etapa es 100 grados. Luego, de 100 líquido a 100 gaseoso, la masa sigue siendo 10, pero el calor es vaporización, 540, y en la última etapa
paso de 100 a 110 con la masa que sigue siendo 10, el calor específico vale 0,48 y el cambio de temperatura de 100 a 110 vuelve a ser 10. Bueno, voy a calcular cada uno y vamos a hacer la suma, así ya nos queda al final. 10 por 0,5 por 10 son 50 kilocalorías la primera. Fíjense ustedes por qué les quedan kilocalorías. 10 por 80, 800 el segundo calor, también en kilocalorías. 10 por 1 por 100, me da obviamente 1000 kilocalorías. 10 por 540, me da 5400. Y ahí tengo todos los calores parciales. Y 10 por 0,48 por 10 sería el quinto, que son 48 kilocalorías más. Luego sumo todas estas, sería 50 más 800 más 1000 más 5400 más 48 y me da 7298, que es el calor total, kilocalorías gastadas. Bueno, también vale la pena, me parece, recalcar que fíjense que los calores, el calor donde yo más necesito poner calor es para poder evaporar el agua, que es 5400 kilocalorías, es mucho más que todos los demás. Esto es un calor muy alto, el de vaporización de agua. Y fíjense, como moraleja, cómo se gasta más calor en cambiarle el estado al agua que en subirle la temperatura. Bueno, síganos en Solar Clases Particulares. Acá viene el sellito espectacular para cualquier clase virtual que necesiten.